días a todos. Antes que nada, pues me gustaría mandar a todos mis amados hermanos y hermanas de nuestra iglesia de Ciudad Alta, pues un abrazo muy, muy fuerte, ¿verdad? Decirles que toda familia, las niñas, Yolanda, yo, pues los extrañamos a todos mucho de menos y la verdad es que los queremos con mucha fuerza, con mucho amor. Y bueno, evidentemente pues los tenemos a todos presentes en nuestras oraciones y deseamos que el Señor esté cuidando de cada uno de ustedes. Tanto a ustedes, mis queridos hermanos, como también a todos los amigos y a todas las personas que pueden vernos en este momento. Pues decirle que lo único que deseamos con este pequeño tiempo es que vamos a poder compartir juntos, es darle toda la gloria y toda la alabanza al único que realmente se lo merece, al único que es digno de recibir esa alabanza, ¿verdad? Y ese no es otro que Dios. Y lo vamos a hacer confiando en que el mismo Dios, por medio de su palabra que vamos a compartir hoy, pues pueda atraer a nuestras vidas, a mi vida, a la vida de cada uno de ustedes en este tiempo y sobre todo pues por todas estas circunstancias que estamos atravesando, pues la única verdad puede atraer a nosotros la única verdad que vamos a poder encontrar en este mundo. Miremos para donde miremos, que va a ser la verdad que podrá darnos la paz y la fortaleza que en estos duros momentos por los que estamos pasando, pues vamos a necesitar, ¿verdad? Oramos al Señor, oramos para que Él pueda traer a nuestras vidas esa paz y que sea a través de su palabra que vamos a compartir en este día, pues la que nos dé la fuerza, el sustento y la confianza, ¿verdad? En el Señor. Así que, antes que nada, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a rogar que Él sea el que nos dirija en oración y el que pueda ayudarnos a poder compartir juntos de todo este tiempo. Oremos. Señor y Padre Celestial, agradecidos estamos a ti, Señor. Gracias te damos por darnos la oportunidad, Señor, de seguir teniendo el sumo privilegio de adorarte y de alabarte y de darte gloria a ti, el único Dios fiel y verdadero, al cual elevamos toda gloria, toda alabanza y toda honra, Señor. Dios mío, la distancia nos separa de cada uno de nuestros hermanos, pero estamos unidos en el mismo amor, en el amor que tú nos diste, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Queremos que tú fortalezcas la vida de todos y cada uno de mis hermanos, de cada uno de los amigos y amigas que puedan estar escuchándonos, Señor, que tengas misericordia, trayendo en estos momentos tan duros y difíciles por los que estamos atravesando, Padre, la seguridad de que en ti vamos a encontrar y eres el único en el que vamos a poder sujetar nuestras vidas con confianza. Dios mío, gracias. Ayúdanos ahora para que, por medio de tu santa palabra y guiados por el discernimiento que podemos obtener por tu Santo Espíritu, entendamos, Señor, tu palabra que vas a compartir con nosotros en este día. Señor, provee este sustento diariamente en la vida de cada hogar, de cada uno de los hermanos y hermanas que forman parte de esta iglesia en Ciudad Alta, de cada uno de los hermanos y hermanas de toda la faz de la tierra, Señor, que están en esta misma situación, Padre. Y sobre todo, Señor, ayúdanos para que podamos proveer de este mensaje de salvación eh, a todos aquellos que conocemos, que amamos, que queremos y que tú sabes, Señor, están aún por doblar sus rodillas delante de ti para reconocerte como Señor y Salvador. Que tú tengas misericordia y que por tu gracia y por tu poder sigas obrando, trayendo salvación y vida eterna, Dios mío. Ayúdanos a descansar en ti y a confiar en ti. Bendice esta palabra y lo ponemos en tus manos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén. Tanto a ustedes como a todos los que estamos en esta mañana pues, escuchando esta meditación, decirles que deseamos que el Señor obre en sus corazones a través de esta palabra. Saben que estamos viviendo y pasando por una situación mundial realmente atípica. Es una situación pues difícil, dura, una situación que estamos convencidos no hemos vivido
la gran mayoría de nosotros, por no decir que todos los que estamos aquí, todos los que estamos pasando por ella, pues probablemente no hayamos vivido una situación como esta. Sí sabemos que han pasado guerras, han pasado dificultades, pero es una situación diferente quizás, ¿no? Saben que aquí en España, desde el pasado día 14 de marzo, el gobierno pues decretó el estado general de alarma sanitaria, lo cual, entre otras muchas medidas, nos obligaba a lo que estamos haciendo ahora, a estar confinados en nuestros hogares y solamente pues sabemos que podemos salir en casos justificados, en momentos justificados, ¿no? Pero mientras tanto, pues lo que el gobierno y la sanidad pues nos llama es a estar en nuestras casas. Y bueno, ya han pasado ya 2 semanas desde que se dio este estado de alarma y bueno, no sé cómo lo habrán ido llevando cada uno de ustedes. Deseamos que bien, incluso mejor de lo que podamos pensar y confiamos en el Señor de que así esté siendo. Aunque también es verdad que seguro pues estamos pasando en algunos momentos pues por esos días de bajón, días de estado anímico más quizás más apagado, pero bueno, el Señor sigue estando ahí con nosotros. Y bueno, esta situación pues sabemos también que de momento va a seguir alargándose en el tiempo, al menos otras 2 o semanas más, quizás pueda pasar algún tiempo más hasta que todo esto pues se solucione. Evidentemente el impacto que toda esta situación está provocando también es grandísimo. Probablemente incluso todavía sea imposible de cuantificar el daño que todo esto va a hacer, ¿verdad? Eh, Vemos, por un lado, la propia enfermedad, vemos los datos que se están dando, vemos la cantidad de enfermos, la cantidad de personas que están falleciendo. Por otro lado está el aspecto también económico, pues muchas empresas que están cerrando, muchas personas que están quedando en el paro, familias que van a tener dificultades para que el sustento llegue a sus casas, que puedan llegar a cubrir los gastos de final de mes, empresas que quizás ya no puedan volver a abrir y bueno, son situaciones muy duras, ¿no? Situaciones sociales, estamos separados de las personas que queremos, situaciones emocionales porque las amamos, queremos estar con ellas y no podemos. Tenemos estos medios y damos gracias a Dios que los podemos tener para compartir y el internet, el móvil y damos gracias al Señor. Pero sí es verdad que todo esto está afectando pues nuestra vida. Queramos o no, hay que reconocerlo, es así. Y muchas áreas de nuestra vida se están viendo afectadas. Sin embargo, es precisamente en situaciones como esta que, por un lado, pues nosotros los cristianos tenemos que recordar, tenemos que volver a insistir en recordar, por un lado, en dónde está puesta nuestra confianza, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de nuestra seguridad? ¿En dónde está descansando nuestras vidas? Y sabemos que ese no es otro que en Dios, ¿verdad? Pero también, por otro lado, lo que queremos es que aquellos que nos escuchan, amigos, conocidos, puedan también hoy saber, como vamos a ver a continuación, que sinceramente no vamos a poder encontrar absolutamente nada, ni absolutamente a nadie en todo este mundo, de quien podamos recibir para nuestras vidas mayor seguridad, mayor cuidado, mayor protección y mayor sustento y confianza que no sea en Dios, que no sea en Él. A lo largo del recorrido de toda la palabra de Dios, nos encontramos con muchos ejemplos que nos hablan y nos muestran esta verdad verdadera, valga la redundancia, ¿verdad? La verdad de que solamente en Dios podemos encontrar el descanso para nuestras vidas, que solamente en Él vamos a poder depositar nuestras vidas con confianza plena, ¿verdad? Y que va a cuidar y velar por nosotros. Las situaciones que nos encontramos en las historias bíblicas que vivieron otros creyentes, otros hermanos, pues son diversas y son ejemplos pues que enfrentaron diferentes situaciones, a veces situaciones dadas por enfermedad, en otras veces por la persecución, en otras por las guerras, etcétera. Pero siempre en todas y cada una de ellas queriendo mostrarnos que solo Dios y solo en Dios podemos tener nuestra confianza,
que solo Él puede darnos seguridad, que solo Él puede darnos el cuidado, que solo Él puede darnos protección y sustento y esperanza. Y a mí me gustaría que en el día de hoy pudiéramos ir a uno de estos episodios. En este caso es un episodio que vivió el pueblo de Israel, los judíos, más concretamente en el reino de Judá, cuando Israel se había dividido y tenía esos dos reinos, el reino del norte y del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Y en este reino de Judá, pues había un rey que gobernaba, que era el rey Ezequías. Esta misma historia que vamos a compartir, pues nos es narrada en la palabra en 3 de sus libros. La encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos a partir del versículo 13 y todo el capítulo 19. También la encontramos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, de los versículos del 1 al 23. Y encontramos también esta misma historia en el libro de Isaías, los capítulos 36 y 37. Evidentemente, por causa de nuestro tiempo, pues nosotros no vamos a leer las tres historias, los tres libros. Yo sí les invito a que ustedes luego en casa, como disfrutamos y disponemos ahora de tanto tiempo, pues puedan aprovecharlo y puedan leer las tres historias. Les repito, en Segunda de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo 13 hasta todo el capítulo 19, en Segunda de Crónicas, capítulo 32, del 1 al 23, que es la lectura que vamos a tener a continuación, donde nos vamos a quedar, y en Isaías, capítulos 36 y 37. Y como digo, nos vamos a quedar en Crónicas, y yo les invito a que lo busquen y lo vamos a leer. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos del 1 al 23, y dice la palabra así: Senaquerib invade a Judá. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes, para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo, y cegaron todas las fuentes, y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres, y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: Así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios: ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Jerusalén y a Judá: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá Dios, el Dios vuestro, libraros de mi mano? Ahora, pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis.
que sin ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mi padre, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de las manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. La historia que hemos leído nos lleva a un episodio sucedido durante el reinado de Judá, como decíamos, en Judá, de Ezequías. De entre todos los reyes que reinaron en Judá, nos dice precisamente la palabra de Dios de Ezequías lo siguiente. Leemos en Segunda de Reyes, capítulo 18, 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Me gustaría leérselos también en la versión que dice así de las Américas. Confió en el Señor, Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Miren, si algo destacó en la vida de este hombre, de este rey, de Ezequías, fue precisamente la confianza que él puso en Dios. Él tuvo que enfrentar a lo largo de todo su reinado muchas circunstancias, muchas situaciones complicadas y difíciles a nivel personal, pero también como gobernante con el pueblo, muy duras. Pero saben, él siempre se aferró, él se sujetó, ¿verdad?, a Dios, se apegó al Señor y confiaba en él. Él le fue fiel, como leíamos al principio en el primer versículo de nuestra lectura, y guardó sus mandamientos, guardó su palabra. Y no estamos aquí hablando de que Ezequías fuera un hombre perfecto, para nada. De hecho, si seguimos mirando la historia, él también pecó contra Dios. Pero eso no quita que él evidentemente pues se arrepintiera de sus pecados también y, como decimos, viviera aferrado al Señor, confiando en él como su refugio y sustentador. Y una de estas situaciones que este hombre vivió es la que nos hemos encontrado en este episodio que hemos leído. Durante su reinado, nos dice esta lectura, que él se encontraba en Jerusalén y Sennacherib, el rey de Asiria, subió, dice, contra Judá con el propósito de poder invadir y de poder conquistar sus ciudades. Los registros históricos, así como también los textos bíblicos, nos muestran que Jerusalén fue seguramente ya la última ciudad del reino que quedaba por invadir. Y dentro de Jerusalén, tras sus muros, se encontraba Ezequías, con todos los principales gobernantes y con el resto del pueblo. En aquel momento,
Los asirios también se levantaban en el mundo como un imperio que estaba gobernando con gran poder y sus conquistas sobre muchos otros pueblos eran realmente conocidas. Y allí, ¿verdad? Allí rodeando Jerusalén se encontraba un gran ejército que estaba asediando aquella ciudad, rodeándola por todos sus flancos sin que nadie pudiera entrar ni salir de ella. Precisamente de eso se trata un asedio, ¿no? De rodear y no dejar que nadie pueda salir ni entrar de esa ciudad. Y miren, fíjense cuál era el poderío que tenía este ejército, que allí realmente solo se encontraba una pequeña parte, probablemente, de todo lo que era el gran ejército que poseía Sennacherib, rey de Asiria. En Isaías capítulo 36, en el versículo 9, el emisario que había enviado Sennacherib, el Rabsaces, decía a Ezequías lo siguiente: ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor? Evidentemente, aún así, el poderío de aquel ejército que rodeaba Jerusalén era muy, muy grande. Y tenía asediada a Jerusalén y tenía tras sus muros, como decimos, a Ezequías y a todo el pueblo. ¿Y cuál fue la principal estrategia que usaron en su propósito de doblegarlos y conquistarlos? ¿Cuál fue la estrategia que tuvieron los asirios para doblegar el ánimo de aquel pueblo? ¿Qué era la forma en la que Sennacherib, por medio de su emisario, había llevado a cabo, ¿verdad?, para que aquella ciudad cayera y se rindiera? Bueno, lo que ellos procuraron fue minar, sobre todas las cosas, la confianza de Ezequías y la confianza del pueblo en Dios. Y lo pueden ver, no lo vamos a leer ahora, pero ustedes tienen la lectura a partir del versículo 9 al 19. Si algo sabían los asirios es que si lograban mermar la confianza de aquel pueblo en Dios, pues evidentemente lograrían su objetivo de conquista. ¿Y cómo hicieron? ¿Cómo hicieron los asirios para poder mermar, para buscar la manera de flaquear la confianza de aquel pueblo? Bueno, fundamentalmente de tres maneras. Primero quisieron hacer que el pueblo perdiera su confianza en las palabras de Ezequías, que al fin y al cabo no era otra cosa que dudar o perder la confianza de las palabras de Dios. Nos dice en nuestra lectura en los versículos 10 y 11 y también en el versículo 15 lo siguiente: Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? Y dice el versículo 15 también: Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis. Así que estaban intentando hacer perder al pueblo la confianza en las palabras de Ezequías y, como decimos, por lo tanto también en las palabras de Dios. Sabemos por las otras dos lecturas que cuentan la historia que Dios, por medio del profeta Isaías, le había revelado a Ezequías que él, Dios, iba a cuidar de ellos, los iba a proteger y finalmente Dios mismo iba a derrotar a los asirios. Y esas palabras fueron las palabras que Dios hizo llegar a Ezequías y que luego Ezequías habló al corazón del pueblo. Leemos en los versículos 6 al 8. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Así que estas fueron las palabras que Dios, por medio del profeta Isaías, había traído a Ezequías, de victoria, de cuidado, de protección, las que luego él también dice, habló al corazón de su pueblo. Y aquellos asirios quisieron
que ellos perdieran su confianza en esa palabra, en la palabra de Dios. Hoy más que nunca nosotros también tenemos que seguir, hermanos, confiando en la palabra de Dios. Aquella que tenemos oportunidad en este tiempo de leer y estudiar, y también la que el Señor está poniendo en el corazón de sus siervos, los ancianos de esta iglesia, que con temor y con temblor estamos compartiendo durante todos estos días. Les rogamos que oren por nosotros. Les rogamos que oren para que Dios siga derramando sabiduría en su exposición, que nos dé sabiduría a nosotros en casa para estudiarla y nos dé a todos confianza, hermanos, en su palabra. El salmista decía: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. En segundo lugar, los asirios también quisieron que el pueblo perdiera la confianza en el poder de Dios para poder cuidarlo y proveerle durante el tiempo que iba a durar el sitio. Lo pueden leer en nuestra lectura en el versículo 11, pero yo me gustaría leerlo en Isaías, porque ahí vemos cómo la expresión era más fuerte. Y en el capítulo 36, en el versículo 12, leemos que dijo el Rabsaces: ¿acaso me envió mi Señor a que dijese estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Dios no iba a tener, decían ellos, ni capacidad ni poder para sustentar a aquel pueblo. Eso es lo que querían mostrar los asirios. Dios no va a poder cuidarles. Si ustedes se quedan tras los muros, van a morir durante el asedio. Sin embargo, ellos le decían: bueno, si se rinden y vienen con el rey de Asiria, no van a pasar necesidad. Lo leemos en los versículos 16 y 17 del mismo capítulo de Isaías. No escuchéis a Ezequías, decían, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Sin embargo, si algo sabemos es que Dios sí mostró su poder, y los cuidó, y los guardó, y proveyó para aquel pueblo mientras éste estaba siendo sitiado. En Segunda de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 29, leemos palabras de Dios por medio de Isaías para Ezequías. Y esto te daré por señal, oh Ezequías: este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas, y comeréis el fruto de ellas. Fíjense, ni más ni menos que 2 años duró el sitio por parte de los asirios a Jerusalén. 2 años que estuvieron tras aquellos muros el pueblo y Ezequías. Pero en ese tiempo, hermanos, Dios proveyó, Dios sustentó y Dios les cuidó. Nosotros llevamos 2 semanas, pero confiamos en que el Señor va a seguir haciendo de su cuidado con nosotros. Tenemos, hermanos, que confiar en el sustento de Dios, y más aún en estos duros momentos. Él nos va a seguir sosteniendo con lo necesario y con lo justo. Y oremos también porque el Señor vaya guiando a los ancianos y a los diáconos para que sigan velando por cada uno de nosotros. Por último y en tercer lugar, y sin duda alguna, probablemente y seguramente lo más fuerte de todo, es que los asirios quisieron hacer perder la confianza en Dios al compararle y al equipararle con los dioses del resto de pueblos que ya habían conquistado. Lo podemos leer en los versículos del 13 al 19. Ellos buscaron, ¿verdad? Buscaron mermar la confianza de los judíos en Dios al compararle y al equipararle, ¿verdad?, al resto de los dioses de los pueblos que ellos habían conquistado. Miren, por un lado, esta fue sin lugar a dudas la blasfemia que llenó el vaso de la ira de Dios contra Sennacherib y los asirios. Y en Segunda de Reyes, en el capítulo 19, versículo 22 y también en el versículo 28 leemos: ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Y dice el versículo 28, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste.
Sabemos que el Señor cumplió con su palabra y Sennacherib acabó siendo derrotado. Tuvo que regresar con vergüenza. Y llegado, dice, a Siria, fue muerto por mano de sus propios hijos en el templo de su Dios. Qué ironía, ¿verdad? Su Dios no pudo cuidarle, no pudo guardar su vida y murió ni más ni menos que a manos de sus propios hijos. Pero por otro lado, vemos también a Ezequías, que él siempre supo, y ese evidentemente era el fundamento de su confianza, en que no había otro Dios como el Dios Santo de Israel. Si buscan Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos del 15 al 19, en la oración de Ezequías al Señor leemos que oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Miren, Ezequías apeló a la salvación de Dios y no lo hizo por quién era él o por quién era el pueblo. Él apeló a la salvación de Dios por quién era Dios y para la gloria de Dios. Y así fue, hermano. Así fue como Dios libró a Ezequías, libró al pueblo, libró a toda Jerusalén. Hermanos y amigos, no vamos a poder encontrar fuera de Dios nada, absolutamente nada igual a Él. No menospreciemos la grandeza de Dios equiparándola a cualquier otra cosa que el mundo nos quiera ofrecer. Si de verdad quieres obtener descanso, si quieres tener fuerza y esperanza en los momentos por los que estamos viviendo, pon tu confianza en Dios y solamente en Dios. Ezequías, un siervo de Dios, y aquel pueblo tras los muros de Jerusalén, su remanente, se mantuvieron fieles y confiados en el Señor, confiados en sus palabras, en su providencia para cuidarlos y en su poder, y evidentemente y sin lugar a dudas, en saber que no había otro Dios como Él, para la gloria de su nombre. Ellos vivieron una de las situaciones más duras y difíciles por las que pudieron pasar, y Dios los sostuvo como de ninguna otra manera pudiera haber sucedido, ni hubieran podido encontrar en ninguna otra cosa o en cualquier otra persona o Dios en todo este mundo. Solo unos minutos más y vamos concluyendo. ¿Saben? Hoy en día, por estas situaciones que estamos viviendo, la confianza probablemente es uno de los aspectos que más se están debilitando. Por no decir que es el que más se está rompiendo en las personas que nos rodean. ¿Y saben por qué? Porque ninguna de las cosas en las que están confiando es el verdadero Dios. Como venimos compartiendo últimamente, sabemos que nada escapa al control de Dios. Él es el Dios soberano y en su soberanía todo está sucediendo tal y como Él así lo ha querido. De hecho, es más, si se fijan en la lectura en Segunda de Reyes, capítulo 19, 25 y 27, y también en otras lecturas, en las otras dos lecturas, verán que el sitio de Jerusalén por parte de Sennacherib y los asirios también estaba dentro de los planes y los propósitos de Dios. Dice Dios: ¿nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice? ¿Y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir. Y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Hermanos, ya Dios también sabía, porque estaba dentro de sus planes. Él lo había ideado, todo lo que tenía que suceder con Sennacherib, con Ezequías y con el pueblo. ¿Y qué mayor confianza podemos tener que la de saber que estamos poniendo nuestras vidas en las manos del Dios soberano, del que nada escapa de su control?
Las personas solemos mirar y valorar la confianza en otra persona por lo que ésta esté dispuesta a dar por nosotros. Mirándolo así, recordemos que Dios nos dio lo más valioso que tenía, lo más preciado, lo más amado. Nos dio a su Hijo Jesucristo. Él lo envió y lo dio a este mundo humillándolo al desprenderle de su gloria para hacerle semejante a nosotros. Y aún estando en nuestra condición fue rebajado aún más dándolo por nosotros en la cruz, para que por medio de su sacrificio Él pudiera pagar el precio de la justicia de Dios por nuestros pecados y darnos a nosotros por su sangre el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, como dice Juan 3:16. Ahora nos ha dado con Cristo herencia y riquezas eternas, asegurándolas mientras andemos por este mundo por medio de su Espíritu Santo, que también nos ha dado junto con su palabra, para que podamos vivir en obediencia, en santidad y en fidelidad con el resto de hermanos que también Él nos ha dado, para que seamos juntos su pueblo, al que Él va a cuidar, al que Él va a proteger y al que Él va a sustentar en cualquiera que sea nuestra situación, hermano, porque lo ha hecho siempre y siempre lo hará. Querido amigo, que quizás puedas estar escuchando este tiempo, tú también puedes ser parte de ese pueblo de Dios. Solo tienes que confiar en Él, confiar en sus palabras, creer en el Evangelio de salvación, arrepentirte de tus pecados y recibir a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador. Por nuestra parte estamos encantados y estaremos dispuestos siempre a seguir hablándote de Dios si deseas conocer más de Él. ¿Sabes? Tras los muros de la ciudad de Dios, puedes confiar en que vivirás para siempre, porque para siempre Él nos guardará. Concluimos con estas palabras del salmista. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Sí, Señor y Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, porque todo lo que tenemos proviene de ti. En el medio de esta situación, Señor, por la cual estamos viviendo, te seguimos rogando para que tú, Señor, nos ayudes a confiar en ti. Que toda nuestra confianza se deposite en tus manos, Señor. Que toda nuestra vida esté ahí, Padre, junto a ti. Señor, sabemos que podemos flaquear y ver nuestra confianza debilitada. Ayúdanos, Señor, por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu, y por la exhortación también y el cuidado mutuo entre los hermanos, a seguir fortaleciendo esa confianza, Señor. No hay otro Dios como tú. No hay nada ni nadie como tú, Señor. Bendito seas tú eternamente y para siempre. Sabemos que tú obras para tu gloria, Señor. Sabemos que tú cuidas, que tú salvas, para que el mundo vea que no hay otro Dios como tú. Y toda la gloria, Señor, sea para ti. Bendito seas tú, Señor. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que nos cuides en este tiempo que aún queda, Padre. Señor, tú proveerás, tú sustentarás, tú guardarás, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y solo en ti. Padre, que el poder de tu palabra alcance, Señor, otros corazones, corazones que están depositando su confianza en cosas vanas de este mundo, Señor. Dioses vanos, Padre, que no pueden hacer nada, que no tienen poder, que no tienen palabras, Señor. Dios mío, que todo descanse en ti. Te lo rogamos y te damos la gracia por todo, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.